que nuestra vida es religiosa más. Pero yo quiero decirte que tú no estás aquí llamado para ocupar una silla solamente, sino que estás llamado con el propósito de cumplir con una tarea y un propósito definido como cristianos que somos. Dios nos ha llamado especialmente a cada uno para desarrollar un trabajo específico para favor del Evangelio. Amén. Eso es lo que yo quiero que usted entienda primero que todo. Pero claro está que el trabajo no lo vamos a poder realizar de una manera sencilla, simple, por el hecho de decir, no, es que yo me he bautizado, entonces ya estoy preparado. No, usted lo que ha dado es el primer paso, que es el que tiene que dar, que es bautizarse. Inmediatamente después de bautizarse, usted comienza un tiempo de preparación para la obra en el ministerio. Nosotros somos siervos para su gloria. Siervos para su gloria. Entonces, cada uno tiene que tener un proceso. Dios no va a utilizar a las personas por decir, no, es que va a la iglesia Segadores Buenas Nuevas y ya está, y te usa. No. Dios tiene que tratar con cada una de las personas específicamente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un recorrido, tenemos una vida, tenemos estilos de vida, tenemos hábitos, tenemos costumbres, tenemos culturas, tenemos cantidad de cosas que Dios tiene que encargarse personalmente de tener un trato con cada uno de nosotros. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de prepararte exactamente para un momento o para un tiempo específico. En el caso de Esteban, el ministerio de Esteban fue muy corto. Dijo, llamar a 7 que estén llenos del Espíritu Santo. Y Esteban no sabía que su ministerio iba a ser tan corto y que iba a morir apedreado. Probablemente lo puedo pensar, fue muy corto. En cambio, otros ministerios, como de la persona o del hermano que estamos hablando, que es Pablo, fue un ministerio longevo, próspero y tremendo. No sabemos cuál es yo por lo menos no sé cuál será el ministerio que Dios tiene preparado para ti, si va a ser longevo, si va a ser corto, si va a ser de una forma, si va a ser en la alabanza, si va a ser en la predicación, si va a estar ahí en la puerta, si va a ser con una escoba y con una fregona, no lo sé. Lo que sí sé es que para ejercer cada uno de esos trabajos usted tiene que estar preparado. Y no de cualquier manera. Nosotros venimos con arrogancia, nosotros venimos con altivez, nosotros venimos con orgullo, nosotros venimos con soberbia, nosotros venimos con títulos, nosotros venimos con credenciales, nosotros venimos con cantidad de cosas que para Dios esto no importa. Él te tiene que preparar a su manera. Amén. A su manera. Y únicamente y solamente cuando Él te haya preparado, Él te va a promover, te va a poner, te va a llevar al sitio donde te quiere utilizar. Y esto es un patrón que Dios ha usado y utilizará siempre con sus siervos. Y nosotros somos siervos para su gloria. Amén. Amén. Nosotros no somos religiosos. Usted no viene a estar aquí sentado e irse. Usted viene a que Dios te prepare. Y Dios va a utilizar todo el tiempo que sea necesario, porque Dios tiene esa especialidad de tener paciencia. Para Él el tiempo no existe. Para nosotros queremos correr, para nosotros queremos ver las cosas rápido, para nosotros queremos obtener la bendición pronto, para nosotros queremos muchas cosas. Pero Él depende como Dios quiere, con cada uno. Con uno se tardará más, con otro se tardará menos. Y muchas veces nosotros diremos, bueno, ¿por qué él sí y yo no? Pero eso ya no es cuestión mía, eso es cuestión de Dios y cada uno en específico. Nosotros venimos hablando de un lugar que es el sitio de preparación por excelencia que usa Dios con cada uno de nosotros y se llama el desierto. Se llama el desierto. El desierto es el lugar
donde no hay absolutamente nada, donde solamente estás tú y Él, donde allí no hay plataformas que te digan que bien lo haces, allí no hay donde te diga, a ver, muéstrame tu currículo, allí no hay nada donde los demás te quieran adular, no, solamente es Dios y tú. Solamente el desierto es ese lugar de piedra, de silencio, es el lugar perfecto donde Dios habla a tu corazón, donde Dios transforma la mente y los corazones, solamente en el desierto. Y los que hemos experimentado el desierto sabemos que no es un lugar muy grato, es un lugar donde no nos esperamos nada, es un lugar donde muchas veces vamos a estar solos, donde no va a tener respaldo, donde solamente es tu situación y Dios. Amén. ¿Quién va a entender la situación de otra persona? Y yo pienso mucho en nuestra amada, ¿no? En Didi. Ella cruza su desierto. ¿Y quién puede entender ese desierto si solamente ella y Dios? Por más de que nosotros hagamos un esfuerzo de entender por dónde atraviesa ella su camino, no le vamos a entender porque es su desierto. Es ese lugar donde solamente se encuentra ella y Dios, ni su familia, ni nadie. ¿Quién va a entender tu desierto? Solamente Dios y tú van a entender dónde está y quizás muchas veces para nosotros saber por qué nos encontramos, y muchas veces no encontramos sentido a esas cosas, pero sabemos por la palabra de Dios que nosotros tenemos que cruzar el desierto. No hay ministerio, no hay victoria, no hay éxito si no hay desierto en tu vida. Si a ti todo te va bien, si a ti nunca te falta nada, si todo es prosperidad, usted, permítame decirle, te hace falta algo. Y Dios lo sabe. Y Dios sabía con Pablo todas estas cosas. Partiendo de esto, pues vamos a continuar y solamente le doy un repasito a aquello. Y nosotros nos preguntábamos de Pablo, ¿qué pasó con Pablo después de su conversión? Pues lo que sucedió es que desapareció por lapso de 3 años. ¿A dónde fue llevado? Fue llevado después de que Ananías lo recogió, de que él comió, de que se bautizó, de que fue lleno del Espíritu Santo. Dice que él no volvió a los discípulos, sino que fue llevado a Arabia, aquel lugar de desierto donde se encuentra el monte Sinaí o el Har Elohim, que se llama la montaña de Dios. Es donde se toca el cielo con la tierra. Es el lugar donde Dios habla. Es el lugar donde Dios transforma. Es el lugar donde estuvieron los grandes siervos de Dios. Es el lugar donde Dios le habló a Moisés, el hombre más preparado de esa antigüedad y con una educación de esta faraónica. Y llegó allí y en la zarza le habló y le dijo: Moisés, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que usted me envíe a Faraón? El hombre que había sido preparado ahora era un hombre quebrantado, era un hombre que el desierto por 40 años pastoreando ovejas, uno que había sido creado en cuna de oro, conocido como hijo de la hija de Faraón, estadista, guerrero, con toda la educación y más, ahora se encontraba en un lugar desértico cuidando ovejas por 40 años. Son muchos años. Yo no sé de verdad cuál sea el tiempo de tu desierto. Yo no creo que pase hoy en día todo este tiempo con un hombre, a menos de que haya un plan preestablecido por Dios para algo grandísimo en tu vida. Y los que hemos pasado por desierto, sabemos que estos lugares son lugares donde el orgullo
se baja, donde la soberbia se baja, donde ya no eres tú, donde ya tiene que llegar a un estado de que solamente es Dios y ya no queda más. Porque muchas veces cuando no estamos en el desierto, nosotros nos apoyamos en nuestra capacidad. No, es que yo tengo dinero, pero en el desierto no vale el dinero. Allí que compra, no vale el dinero. No, es que yo tengo universidad. En el desierto, ¿para qué vale el título universitario? No, es que yo tengo mucho conocimiento y sabiduría. Y aquí en el desierto, ¿para qué le vale? No lo puedo utilizar. Allí solamente es Dios y tú. Ahí queda eso. Y ese era Moisés. Ese era Moisés. Un hombre que se pegó 40 años y después estaba ahí. Mira, si soy un hombre torpe, ¿cómo me voy yo a presentar a Faraón? Pero él vivía con Faraón y ahora ya no se sentía. ¿Qué había pasado con Moisés? Había tenido una tremenda transformación. Aquel hombre impotente, soberbio, activo, fuerte, que había matado al egipcio, hoy ya estaba reconocido como el hombre más manso. David, el hombre guerrero, el hombre que fue ungido a los 16 años como rey, que tenía la promesa de que era el rey de Israel, ahora se encuentra huyendo de Saúl, por los celos de Saúl, porque cantaban los unos con sus miles y David con sus 10,000. ¿No? Entonces ya no le gustó eso a Saúl y comenzó a perseguirlo. Y dice que se fue al desierto de Judá, al desierto de Sid y al desierto de Maón. Y allí estuvo por muchos años escondido en las cuevas. Y hablábamos de una cueva especial que se llamaba la cueva de Adulán. Y allí se escribe ese Salmo 27:3 que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque solamente en ti yo estaré confiado. Él aprendió en la cueva, él aprendió que la única dependencia era la de Dios. Nosotros tenemos que aprender, amados, que la única dependencia es en Dios, pero únicamente se aprende, y eso es la lección de vida, que únicamente vamos a entender eso cuando usted pase por el desierto, cuando usted vaya a Arabia, cuando usted sea llevado a Arabia, únicamente allí vas a entender. Los que hemos pasado por Arabia hemos aprendido que nuestra dependencia es de Dios, y eso no se olvida jamás. Cuando usted entiende que solamente le queda Dios y tú, entonces ahí comprende. Y el día que usted sea exaltado, y el día que usted tenga otra vez bendición, y el día que usted sea prosperado, usted va a actuar de otra manera y va a entenderlo, lo va a tener claro, que la bendición viene de Dios. Y no de nuestra fuerza, no de nuestra capacidad, no de nuestra astucia, no. Todo proviene de Dios. Yo veo que a mucha gente le cuesta el diezmar. Piensan que lo que ganan es de ellos. Piensan que ha sido su esfuerzo. Piensan que ha sido... No, es de Dios, porque si Dios no te da a ti salud, no tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes nada. Y entonces, como piensa, entonces le cuesta. Pero cuando uno ha ido a Arabia, aprende que todo es de Dios. Todo es de Dios. Todo es de Dios. La bendición viene de Dios. Y yo me hacía esa pregunta esta mañana cuando preparaba el mensaje para hoy. Y decía, mira, porque en este mes yo cobro 3 veces. En este mes yo cobro 3 veces. El primero cobré el mes pasado. Otro dinerito. Ahora, hace unos días atrás, cobré la paga extra. Y ahora, al final de mes, cobro otra vez el mes este. Son dinero. Entonces, cuando yo comienzo, de verdad se lo explico, porque no sé por qué se lo estoy explicando, pero se lo explico.
Se lo explico. Cuando yo saco, vale, entonces entró el mes y yo ya tengo, yo pongo mi dinero. Muchas veces la gente no me ve que doy aquí dinero, pues yo lo doy a la cuenta que tenemos del banco, que lo tenemos y lo podemos hacer, porque al final de año, como nos hizo Jesús, pues lo podemos resolver de que no se lo lleve la Iglesia Católica, sino que nos devuelvan la parte que tenemos. Entonces yo doy mi diezmo al Señor, porque yo entendí en el desierto, cuando yo no tenía ni para un plato de comida, que tenía que comerme el humo de la carne asada que salía en Colombia, y yo pasaba en una motito y me quedaba mirando y no tenía lo que era un euro para comerme una carne con una yuca al lado. No lo tenía, de verdad, créeme, no lo tenía. Y yo miraba y me quedaba así. Y me comía el aire del humo que salía de la carne. Y yo, ya se ha comido el tío. Y me iba. ¿Y qué edad tenía? Tenía muchos años menos, María. Y me iba. Vivía en un cuarto que solamente era bloque y chapa por encima, pero no me caía el agua encima. Así vivía. No tenía ropa mayor, tenía una ropa que me compré especialmente para ir a la iglesia. Era mi ropa especial. Y yo iba, y yo no entendía en aquel entonces. Y yo decía, yo te amo, Señor. Yo te amo por encima de todas las cosas. Mi conversión era genuina. No me importa. Comíamos, mira, créeme, el hombre trabajaba de barrendero en la casa donde yo vivía, y su mujer tenía niños pequeños y todo. Y los latinos me han de entender cómo se vive por ahí en estos sitios. Era estrato bajo cero. Allí no entraba ni el taco. Allí para entrar tocaba que llamar a uno de ahí de la barriada para que saliera y te pudiera entrar. Si entraba por tu cuenta, podía no salir vivo. Así era el asunto. Y la persona que trabajaba ahí en esa casa era barrendero. Y recogía, literalmente, no les digo mentiras, recogía los esqueletos del pollo de los restaurantes. Y la mujer los rasgaba y le sacaba las mejillas de lo que quedaban los esqueletos de pollo. Ya me dirán qué carne había en los esqueletos de pollo. Y lo liaba con pasta. Y ese día triunfábamos. Ese día era la gloria bendita en aquella casa. Comíamos. ¿Sabe cuánto tiempo pasó así? Más de un año. Más de un año. Más de un año. Y yo aprendí a dar gracias al Señor. Y aún en mi poca economía que tenía en aquel entonces, que era nula, prácticamente ninguna, yo aprendía a dar lo que era del Señor. Porque lo aprendí así, de esa manera, por la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que hoy en día, tengo coche último modelo. Sí, la gente no le gusta, pero lo tengo. Lo debo, pero lo tengo. Tengo buena ropa, gracias a Dios. Si hoy quiero irme a comer y invitar a 2 familias, puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer. No sé. Pero puedo hacerlo y me puedo ir a un restaurante y comerme, yo qué sé, un entrecot, solomillo, yo qué sé, una carne. ¿Sabe por qué lo puedo hacer? Porque hay un principio en las cosas de Dios. Si tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Y todas estas cosas las aprendí, no para decirlas solamente a la iglesia, sino para cuando haya esa necesidad, cuando vemos esa cosa en medio del pueblo de Dios, nosotros volvemos la mente a lo que habíamos traído de atrás y podemos recordar y decir, pues no, yo no voy a permitir que otra persona pase eso. Pero eso fue el desierto que tuve yo. De los muchos desiertos, recuerda que David pasó
por el desierto de Judá, por el desierto de Sin y por el desierto de Mahón. Pablo estuvo en Arabia, Moisés también, Elías y todos los grandes siervos de Dios estuvieron en desierto, con un solo propósito, de ser preparados para el ministerio. ¿Me entienden? Hoy yo puedo estar tranquilo, pero cuando yo veo cosas dentro de la congregación que a ti te cuesta, que tú piensas que tú eres el amo, que tú piensas que los dineros son tuyos, que tú piensas que los títulos y los logros y la capacidad es tuya, entonces yo digo, alto, no. Eso viene de una preparación de Dios para que el ego no se te suba. Dice que a Pablo le dio un aguijón para que no se subiera en su carne. Y cada uno, después ya casado y aquí en España, que fue otro tiempo de preparación de Dios, pues hemos pasado también el desierto con mi esposa, 4 cirugías en 2 años, expulsados de la casa donde estábamos, en tantas cosas. Ya hemos pasado, porque siempre el desierto va a estar presente en nuestra vida y usted lo tiene que aceptar como parte de la formación de tu vida cristiana. Amén. Porque Dios tiene que recordarnos que la dependencia es en Dios. Amén. Y cada mañana yo doy gracias al Señor porque me puedo levantar y puedo decir gracias Señor que tengo este techo, gracias Señor que tengo esta provisión, gracias Señor que tengo esto, que tengo lo uno y tengo lo otro. Gracias Señor. Amén. Amén. Muy bien. Pasemos. Pablo tenía que pasar ese desierto para poder recordar, o para que Dios le recordara lo equivocado que estaba en su forma de pensar y de vivir. Y Dios tiene que permitirnos desiertos a nosotros para recordarnos lo equivocado que estamos nosotros. Nosotros pensamos de una forma diferente y Dios tiene que recordarnos. Pablo estaba pasando un proceso de que él pensaba que lo que hacía era para agradar a Dios. Y muchos de nosotros pensamos, no, yo vengo a la iglesia para agradar a Dios, pero no es. Y Pablo tenía que recordar, o Dios tenía que recordarle a Pablo lo equivocado que estaba. Él tenía que ver que el mismo que habían crucificado era el mismo que había resucitado y era el mismo que ahora estaba hablando con él y era el mismo que ahora le estaba trayendo revelación. Este era Pablo, el mismo que había consentido la muerte de Esteban. Aquel que se gozaba cuando aprendían a uno de los cristianos, a familias, y la llevó presa y a muchos mató. Qué equivocado. Yo me imagino la contrariedad en su pensamiento. Digo, Señor, ya, es que no soy mísero de misericordia, de que usted me perdone. Yo creo que Pablo pensaría de esa forma. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado también equivocadamente? El hombre más seguro de Israel, la mente más brillante del judaísmo, ahora se encuentra que está siendo confrontado con el Dios vivo. Amén. Con el Dios vivo. Y se está dando cuenta que todo lo que él había aprendido de nada había valido. Y tenía que ahora haber sido llevado al desierto, Arabia, para aprender de nuevo todo lo que él había aprendido a los pies de Gamaliel y ser reinterpretado en la visión correcta por medio del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros tenemos que ir al desierto para aprender de nuevo esa dependencia de Dios y esa escritura como Dios la quiere que nosotros la aprendamos. Muy bien, seguimos. Porque yo dije que me mandaban como 20 para predicar, pero le voy a adelantar algunas, porque mira, ya se va acabando el tiempo. Dice que David en esas cuevas estaba rodeado de personas
que muchas veces nosotros vamos a estar también rodeados. Dice que fue rodeado aproximadamente de 400 personas que estaban angustiados, estaban endeudados y eran afligidos de espíritu, ¿no? Muchas veces estamos rodeados de toda esta clase de gente. Y él convivió y dice, y fue nombrado sobre ellos y gobernó sobre ellos por décadas. Aparentemente su gente que tenía era problema, era gente que tenía o que estaba lleno de muchos problemas. En la iglesia nos vamos a encontrar con toda esta clase de gente y nosotros en nuestro liderazgo tenemos que aprender a liderar sobre ellos. Gente angustiada, gente endeudada y gente afligida de espíritu. Eso es muchas veces la cantidad que viene a la gente. Y David tuvo que aprender porque aquella persona que se necesitaba como rey de Israel tenía que ser un rey que supiera pastorear, gobernar, dirigir, guiar. Muchas veces yo creo que David se enfadó con ellos, los regañaría, así como lo hacemos nosotros, no para el mal tuyo, sino para el bien. Cada cosa que decimos aquí es para el bien tuyo, aunque no te siente bien, pero tenemos que poner las cosas al orden del día. Usted no puede vivir en el desorden, usted no puede vivir fuera de las reglas establecidas por el Señor Jesucristo. Y se lo hago de corazón, amado. Cada persona, mira, si usted no tiene en el diezmo, usted tiene que aprender a ser fiel en el diezmo. Si usted no tiene su vida matrimonial en orden, usted tiene que poner su vida matrimonial en orden. Si usted es una persona que vive constantemente en la mentira, usted tiene que cambiar esa forma de vivir. Si usted es una persona que es falto de perdón, usted tiene que aprender a perdonar. Y cosas semejantes. Yo nombro algunas. Si usted todavía es dependiente de vicios como el tabaco, el alcohol, la droga, usted tiene que reordenar su vida. Y eso únicamente se va a aprender en Arabia, en el desierto. ¿Amén? Esto enseñaba David a los que tenían, a los afligidos, a los angustiados, a los endeudados. Nosotros queremos la bendición de Dios, pero usted no está dispuesto a dar lo mejor de ti para el Señor. ¿Cómo quiere la bendición de Dios, hermano? ¿Que le caiga del cielo por tu cara bonita? Pues no va a ser así. No va a ser. Lo siento. Dios tiene que tratar personalmente contigo y Dios te va a llevar a límites. Te va a llevar al límite. Ahí donde solamente te queda, Señor, eres tú y yo. Y entonces, cuando aprenda, porque solamente Dios sabe cuándo vas a aprender, entonces, solamente entonces, dirá, ahora está preparado y ahora viene la bendición. Porque después del desierto viene la bendición. Amén. Eso es así. Vamos. Seguimos. Yo sé que la palabra de Dios, yo hoy voy a terminar haciendo un llamado a las almas, porque entiendo que tú tienes que poner tu confianza, no en la carne. Escucha, la carne para nada aprovecha. Usted tiene que alimentar tu espíritu y es en el espíritu. El espíritu es el que te va a vivificar, hermano. Yo lo sé, porque en esos momentos es lo más difícil de nuestra vida cristiana cuando estamos ahí. Cuando parece que todo el mundo, que nadie se da cuenta de la situación por donde tú pasas. Y sí, nos damos cuenta, pero no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Nosotros no podemos intervenir en el trato de tuyo y Dios. No lo podemos hacer. Y nos compadecemos. ¿Yo qué puedo hacer por la salud de Billy?
No puedo, solamente orar a Dios. Y Dios dictaminará, porque yo no sé el proceso con ellos. ¿Y yo qué puedo hacer en tu economía si usted es un mal administrador? Usted tendrá que aprender en el desierto a administrar bien. ¿Yo qué puedo hacer en tu vicio si usted no lo deja, si usted no suelta el móvil para nada? Yo no puedo ayudarte. Tienes tú que pasarlo tú. Yo sé que la palabra es dura y que la palabra golpea, pero no es para matar, sino es para restaurar. En Arabia Dios no estaba castigando a Pablo, lo estaba sanando de la enfermedad que podía destruir su ministerio, la confianza en su conocimiento. Porque Pablo era mucho Pablo sabía mucho, pero él tenía que aprender que era en Dios. Y tú tienes que aprender que es en Dios. Hasta que usted no aprenda, no va a salir de ahí. No vas a salir de ahí. Mira, a Moisés le costó 40 años. ¿Sería terco aquel hombre? ¿Usted cree que Dios se quería regocijar solamente en Pablo? Ahí te voy a tener 40 años. No, hasta que lo vio preparado. No únicamente. Porque Dios tiene un tiempo exacto y perfecto. Amén. Ahí está. Y con Pablo, Dios no lo estaba castigando, era guardando. La confianza en la carne de nada aprovecha. Cuando Pablo salga del desierto, Pablo escribirá una de las declaraciones más extraordinarias, 1 Corintios 2, del 1 al 4. 1 Corintios 2, del 1 al 4. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Ese fue su propósito. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Amén. Así tenemos que salir, con demostración de espíritu y de poder. Y yo sé, hermano, que si usted está entendiendo la predicación de hoy y está comprendiendo que Dios tiene que prepararte en tu mente y en tu corazón y quitar todo el egoísmo, todos los pensamientos, todos los cálculos, todas las cosas que usted tiene en tu mente, todos los argumentos, Dios te va a bendecir. Amén. Porque esa es la demostración del poder de Dios. Gálatas 1, 11 y 12. El Evangelio no es según los hombres, es según Dios. Y esto es palabra de Dios. Y nosotros somos seguidores del Señor y de su palabra. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto es revelación de Jesucristo. Esto es lo que marca. El desierto te va a cambiar la vida. El desierto te va a hacer entender cuál es la dirección por la cual Dios quiere que tú vayas. Esa es la revelación. Ese es el propósito. Él recibió el evangelio directamente de Jesús. ¿En dónde? En Arabia, en el desierto. Únicamente. Muchas veces gente quiere en su entendimiento. ¿Y de qué vale la cabeza grande y el espíritu chico? ¿De qué vale saber mucha palabra de Dios, pero el espíritu chico? Es mejor el espíritu grande y la cabeza normal, ¿no? Esto es lo tremendo. Pablo recibió revelaciones que los apóstoles no recibieron cuando estuvieron con Jesús. Recibió el misterio de la unidad, recibió el misterio de la iglesia como cuerpo de Cristo, la justificación por fe,
fueron algunas cosas que él recibió. Pablo sale como escribió en Gálatas, que dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora vivo en la fe del Espíritu. Muy bien, eso es conocer la palabra de Dios. Porque él entendió que sin el Señor nada podemos hacer, hermano. Todo es por el Señor y para el Señor. Con Él, para Él y para Él. Muchos de nosotros pensamos que le hacemos la gracia a Dios. No, el bien se lo está haciendo usted. Usted no lo sabe hoy, pero lo sabrá mañana. Yo le garantizo que todo el que está en el desierto va a salir preparado. Pero ahora vamos a hablar vamos a puntualizar algo del desierto. Pablo sabe cómo escribe en Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Saulo murió en el desierto, Pablo nace en el desierto. Amén. Esto descuadró a todos los líderes que él tenía, a todas las personas que andaban, que le conocían. Ahora aquel que era perseguidor de la iglesia, ahora se vuelve defensor del evangelio. De hecho, que llega a tal punto a conjurarse en uno, dice que ese no llega vivo a Roma y que no iban a comer ni nada hasta que no lo vieran muerto. ¿No? Sabemos la historia, ¿no? Ni lo mataron ni nada, porque no era el plan de Dios. Dios no solo prepara a sus siervos para el ministerio, sino que también Dios le prepara el ministerio para sus siervos. No es que usted quiera tocar, no es que usted quiera cantar, no es que usted quiera predicar, es lo que Dios tiene preparado para ti. Mucha gente viene a la iglesia y no quiere hacer nada. Sentarse e irse. Sentarse e irse. No, usted tiene que entender que usted está llamado para algo y tiene que preguntárselo al Señor. Pero ten cuidado, porque a lo mejor te mete en el desierto y en el desierto la cosa es un poco complicada. No va a morir, pero te va a preparar. Yo no pedí, mira, esto en plan de testimonio. Yo solamente hice una declaración cuando estaba jovencito y era muy inocente en mi conocimiento del Señor y ambicioso. Y yo miré al hombre aquel que estaba en la plataforma y le dije al que estaba allí: yo quiero ser como uno de esos algún día. Quiero ser como algún día. Pero yo solté así la palabra, yo no, sin poner a pensar qué era lo que significaba todo eso. Y lo dejé así suelto. Sí, claro, yo no me di cuenta, yo no le dije al Señor: Señor, yo quiero entrar al desierto, Señor, llévame a Arabia. No, porque si yo hubiera pensado con razonamiento lo que significaba, a lo mejor le decía no, porque no. Cuando me di cuenta, yo creo que el Señor me tomó en cuenta la palabra, porque la palabra que sale por tu boca tiene poder. Amén. Tiene poder. Y yo solté la palabra y Él me metió sin darme cuenta. Yo no me di cuenta, sino a los años. Y ahora lo reflexiono y digo: Señor, gracias. Sí, estuve en el desierto. Y gracias al Señor. Yo me gozo, porque es un deleite, es un privilegio, es lo mayor que puedo hacer. Algunos le dicen: no, predica la palabra. Ay, no, yo no tengo tiempo. Es el mayor gozo. Ahora tiene que hacerse con temor y temblor, como dijo Pablo, con preparación, con sentido. Cada vez que usted le pone a cantar, hazlo para el Señor, no para agradar al público. Amén. Usted predica la palabra, usted alabe al Señor, usted haga lo que barre, si barre, hazlo para el Señor. Y así me llevó el Señor, yo no me di cuenta.
El Señor no te va a pedir permiso para llevarte al desierto. Él te llevará al desierto y preparará el ministerio para el cual tú vas a ser utilizado. Sin pedirte permiso, porque nosotros somos obra de sus manos y Él hace con nosotros como Él quiere. Él no te va a pedir permiso. Ahora usted tiene que entender que está en el desierto. Y el desierto no es para matarte, sino es para prepararte. Esa es la cuestión. Vamos adelantando. El Señor llevó a Jesús al desierto, dice, lo impulsó al desierto después de ser bautizado. Y dice que Él entró en el desierto no por el poder del Espíritu, aunque era Dios, pero era hombre. Dice, pero salió de allí con el poder del Espíritu. Fue impulsado por el Espíritu al desierto, pero salió en el poder del Espíritu. Entonces ahí comienza esa obra ministerial de Jesús, milagros, sanidades y cantidad de cosas que hizo. Solamente después del desierto vamos a salir en el poder del Espíritu. Amén. Amén. ¿Ves el patrón? El desierto es el patrón. Moisés, 40 años en el desierto. David, más de una década en el desierto. Elías estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Jesús, 40 días, 40 noches en el desierto. Pablo, 3 años en el desierto. Yo estuve años en el desierto. También. ¿Tú cuántos años llevas en el desierto? Y si Dios no te ha sacado del desierto, no te apresures, todavía no estás preparado para estar. Y esto es lo importante. Cuando Pablo volvió del desierto, volvió a los apóstoles. Y fue, o al que utilizó Dios, fue a Bernabé. Bernabé fue el conector entre Pablo y los apóstoles, porque cuando salimos del desierto no salimos para ser utilizados por nosotros mismos, porque mucha gente se cree que por haber estado en el desierto ya eres más que otro. No, nosotros salimos del desierto para trabajar bajo cobertura, en unidad, en comunidad. En cobertura. Nosotros hemos salido, cuando fuimos segadores, a mí me pusieron la cruz encima porque nosotros queríamos tener las cosas al derecho, tener una cuenta bancaria para poder ingresar los dineros, para tener las cosas necesitábamos hacer la iglesia y crear los propios estatutos y todo. Y entonces nos tocó que hacernos individuales, o como es la palabra, autónomos, diferentes. Pero nunca mi intención fue trabajar fuera de la cobertura de buenas nuevas. Siempre hemos estimado a nuestro pastor Salvador Guerrero como pastor general, aunque tengamos nuestras cosas bien establecidas y solo. Siempre hemos estado ahí trabajando en cobertura, porque así salimos, necesitamos esa cobertura, ese conector para nosotros, para trabajar en unidad y en comunidad. Amén. Amén. Y ya les termino, porque otra vez me quedé corto de tiempo. Madre mía, esto se pasa el tiempo. Porque este otro. Y aquí tenemos otro misterio, que ahí es donde habíamos quedado. El otro misterio de Pablo. El primero fue que el desierto es el patrón que usa Dios. Dios a la persona que va a utilizar lo va a pasar por el desierto. Sí o sí. Te guste o no te guste, usted va a pasar por el desierto. Sí o sí. Ese es el patrón. Pero que hay otro misterio con Pablo. ¿Qué pasó con Pablo después de que estuvo con los apóstoles y confirmó que el evangelio que había recibido era el mismo que tenían los apóstoles? Pues que dice que Pablo vuelve a Tarso, a su ciudad natal donde él era, y comienza a tener un ministerio local
por más, dice la palabra que entre el primer viaje misionero, desde su conversión hasta el primer viaje misionero, pasaron 17 años. Entonces tuvo que tener un buen tiempo local en ese ministerio. Nosotros tenemos como Iglesia Segadores Buenas Nuevas 12 años. Entonces yo me voy a comparar un poquito con Pablo. Entonces ya se me está acabando el tiempo local. Entonces ¿será que Dios me va a promover a plataformas grandísimas? Mentira. Estamos contentos aquí como estamos. Para la gloria de su nombre. Amén. Para la gloria. Pero a Pablo lo llaman de Antioquía. Y entonces lo comienzan a encomendar para lo que iba a ser los viajes misioneros. Y fundó iglesias en todo lado, en Roma, en Grecia, en Malta, en todos los sitios donde estuvo, fundó y expandió el evangelio como nunca antes se había hecho. Ese era el hombre que Dios estaba preparando. Pero sepa, el gran error que comete mucha gente, que la gente quiere salir del desierto sin que esté preparado. No salgas del desierto sin estar preparado. Espérate, quieto. Recuerda que el desierto es un lugar solo, donde estás tú con Dios, donde solamente hay piedra, silencio, donde Dios te va a hablar y donde Dios te va a decir cuál es el momento exacto para salir. No salga, porque mucha gente quiere salir antes, y ese es el error. La gente, porque o no lo soporta o se cree ya que ha sido preparado. No, Dios sabe el momento. Y Pablo tiene 17 años antes de su primer gran viaje misionero. Y es aquí donde muchos se encuentran y tienen el llamado y los dones, pero no llegan las cosas. Y te preguntas, ¿me ha olvidado Dios? Y la pregunta y la respuesta no es que Dios te haya olvidado, sino que te tiene escondido. Porque hay una diferencia entre olvido y escondido. El olvido de Dios no abandona. El ocultamiento de Dios protege. Dios te está protegiendo, aunque esté pasando por el desierto. Y yo sé que Dios está hablando. Y el final de Pablo. Y esto es otra parte que aquí quería llegar con todo esto, el final. Porque muchas veces nosotros esperamos, tenemos un ministerio bueno, pero muchas veces el final no es el esperado. El final para los apóstoles fue trágico. Y el final para Pablo tampoco fue muy bueno. Dice que Pablo fue llevado a Roma y fue encarcelado. Y además de que fue encarcelado, dice que fue olvidado de los suyos. Dice, todos me dejaron, únicamente quedó conmigo Lucas. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 4. Lucas 4. A ver cómo dice 2 de Timoteo 4. Y ya les voy a terminar. Ya. Sí, 4. A ver, espérate. Yo lo tenía por aquí. 2 de Timoteo 4. Mira, el 11, el 4:11. El 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. ¿Qué pasa con los demás? A ver, yo pregunto, ¿dónde está mi Lucas? Que no me vaya a dejar ahora en la estacada, porque no sabemos lo que viene. Pablo estaba en una cárcel y solamente le quedó Lucas. Demas lo abandonó. Por ahí pone, ¿no? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Demas, el 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica.
y Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente me quedó Lucas. Qué cosa, ¿no? Parece un poco difícil. Después de haber tenido 3 viajes misioneros, haber extendido el reino de Dios por medio mundo, o todo el mundo antiguo conocido, queriendo venir a España, y probablemente vino, no lo sabemos, pero probablemente vino y extendió, y ahora se encuentra en una cárcel solo. Pero aquí está lo grandioso de la obra de Dios, porque cuando Dios hace la obra en una persona la hace perfecto. A Pablo no le importó que estuviera en la cárcel. Pablo no protestó, no se sintió, y dice que cómo puede escribir lo que escribió en la cárcel con esa paz que solamente podía venir del Señor. No le importó a la cárcel, por allí, y allí escribió cartas, que la envió también, y tenía una paz. Él entendió en el desierto que su vida era Cristo. A él no le importaba lo que vivía. Dios, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Punto. Y mira, todos tenemos un desierto, y puede ser que tú estés en él, o que lo hayas vivido, o esté por venir. Y la tentación más grande no es rendirse. Lo más peligroso es salir antes de tiempo. No salgas de tiempo. No salgas antes que el Señor te lo diga. Y con esto cierro, con esta frase. Dios cambió al hombre mayor perseguidor de la iglesia y lo convirtió en el evangelista más poderoso que quizás haya habido. Dios lo hizo con él para darnos a entender que si Él lo hizo con Pablo, lo puede hacer contigo, o lo va a hacer contigo. No salgas del desierto. Espera. Confía en Dios. Confía en Dios. Y ahora mi pregunta: ¿cuántos están en el desierto? Porque yo voy a hacer un llamado y voy a invitar al grupo de alabanza. Mientras los hermanos tocan esta